presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pueden tomar sus asientos. Hoy quiero hablarle con el tema los beneficios del sufrimiento. No voy a preguntar cuánto están sufriendo, porque sería una pregunta un poco indiscreta. Pero la realidad es que nadie en la vida quiere hablar de sufrimiento. Y mucho menos queremos analizar las razones y procesos de sufrimiento que experimentamos en la tierra, en nuestra vida, en nuestra existencia. Sin embargo, todos estamos expuestos al sufrimiento, comenzando con la muerte, ¿verdad? La enfermedad, la violencia, las agresiones de las que somos víctimas por gente mala y peligrosa, los abusos, también las malas decisiones que tomamos en la vida nos llevan a sufrir, a pasar experiencias dolorosas. Podría enumerar muchas razones. Lo cierto, lo que nadie puede negar, es que de alguna manera estamos expuestos al sufrimiento, incluyendo a los creyentes en Cristo Jesús. La pregunta importante puede ser: ¿hay algo bueno en el sufrimiento para los que le sirven a Dios? ¿Puede haber algún provecho en un proceso difícil por el que yo tenga que pasar? Y precisamente esa es la palabra que el Espíritu Santo ha ministrado a mi espíritu, ha puesto en mi corazón para compartir. Hay bendición en el sufrimiento. Yo sé que ese amén hay que sacarlo a golpe. Ese es un amén difícil de sacar, pero es la realidad. Hay bendición en el sufrimiento, pero no para todo el mundo. Es para aquellos que le sirven al Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Y tengo la fe de que muchos, con lo que el Señor nos ha dado hoy en esta hora, puedan recibir una palabra de orientación de parte del Señor, y que esta palabra ministre a sus vidas, sobre todo si estás pasando por un tiempo difícil de angustia, de dolor, de sufrimiento, de algo que lacera tu vida y que quizás no puedes obviar, no puedes vencer. Simplemente tienes que vivir el proceso. Hay una primera pregunta que debemos hacernos para enfrentar o plantear la idea que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón. ¿Por qué sufrimos? ¿O por qué experimentamos sufrimiento los creyentes? Hay mucha gente que se ha convertido para no sufrir. Hay gente que dice: yo voy a buscar de Dios para nunca tener un dolor, ni siquiera de muela.
ni siquiera una jaqueca. Algunos pudieran reírse, pero cuando uno trata con la gente, uno encuentra casos de personas que tienen esas ideas en su cabeza. Y como dijimos antes, experimentamos sufrimiento por la enfermedad, por la muerte, que son en efecto resultados del pecado de la humanidad, ya que Dios no creó la enfermedad. ¿Sabía usted que Dios no creó la enfermedad? ¿Sabía usted que Dios no creó al ser humano para que muriera? Ese no era el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué viene todo eso? El apóstol Pablo lo responde en Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es decir, el sufrimiento que nos produce la enfermedad y que nos puede llevar a la muerte es una consecuencia directa del pecado. No necesariamente porque usted esté en pecado. Nadie vaya a interpretar que el que esté enfermo esté en pecado, ni el que está o el que murió fue porque estaba en pecado. No, es el pecado de la humanidad. Es la herencia pecaminosa, el deterioro de todo lo que Dios hizo bueno, que no es ahora bueno como tal. Por ejemplo, hablamos de la contaminación del ambiente. Dios contaminó el ambiente. ¿Ha Dios creado la contaminación ambiental? ¿Está Dios destruyendo los bosques? ¿Está Dios contaminando las aguas? ¿Está Dios destruyendo la capa de ozono? Dios no hizo eso. Ahora, los que buscan chele con cualquier cosa, los que buscan enriquecerse a diestra y a siniestra por causa de la codicia, de la avaricia, del deseo de engrandecerse sobre los demás, eso hacen de todo con tal de ganar dinero, aunque tengan que sacrificar el hábitat, el lugar que Dios nos dio para vivir. Esa es la triste realidad. Esa es la forma más simple de explicar este tema. Ahora, no se queda ahí. Sufrimos también porque tomamos decisiones malas y alocadas que nos llevan a fracasos económicos, familiares, profesionales y sobre todo espirituales. El apóstol Pablo también en Gálatas 6 presenta lo que algunos han llamado la ley de la siembra y de la cosecha. Verso 7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne. Y este punto es interesante porque no sabemos el verso 7, pero el 8 generalmente no lo leemos. Porque el que siembra para su propia carne. ¿Cuántas decisiones malas no tomamos nosotros para satisfacer nuestra carne? Y somos creyentes. Por ejemplo, cuando nos endeudamos más allá de nuestra capacidad. ¿Cuántos creyentes no están con problemas serios de deudas? Solo porque no se pueden aguantar. Solo porque no pueden controlar su deseo de consumir. Solo porque no pueden ponerle control a ese deseo de presumir de que tienen cosas o de que tienen tal nivel de situación económica. Esa es una batalla. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo y en la sociedad de consumo uno de los detalles que ejerce presión en nosotros es que todo el mundo cree que vale por lo que consume, no por lo que es realmente. Esa camisa es vieja. ¿Y cuántos años tiene? 1. Yo no quiero hablar de los tiempos viejos, pero mire, hermano,
Una vez alguien muy querido, yo tenía una camisa que me gustaba mucho y me la ponía los domingos para ir a la iglesia. Y alguien muy querido me dijo, esa camisa ya viene sola a la iglesia. Así eran de crueles los muchachos antes. Lo único que para nosotros eso no nos deprimía. Ahora se suicidan. Pero uno no se deprimía por eso. Uno entonces le buscaba algo. Yo recuerdo que a la persona que me dijo eso, yo le dije, y tu pantalón viene con ella. Pero lo cierto es que quizás 30 años atrás la gente no cambiaba closet tanto, por lo menos en nuestro país. Vivíamos en una sociedad más estrecha, con más limitaciones, no había ese afán tan desmedido por consumir. Hoy en día vivimos en una sociedad de consumo y creemos que tenemos que comprar toda la semana. Y ahora no han puesto compras por internet. Y hay gente que gastan los chelitos de la comida comprando trapo y cosas por internet. Pero yo no voy a ministrarle a eso. Lo que quiero decir es que son malas decisiones. Decisiones malas que nos traen sufrimiento. En lo económico, en lo familiar. ¿Cuántas malas decisiones en lo familiar? Decisiones terribles que atropellan nuestra familia, que dividen, que siembran rencores en nuestros hijos o en nuestras parejas. Decisiones profesionales malas. Decisiones también espirituales, también muy malas, que terminan arruinando nuestra vida y causándonos sufrimiento. Hermano, uno tiene, y creo que era el domingo, ya yo ni me recuerdo dónde que predico, porque como estoy todos los días en un sitio. Pero yo hablaba, creo que el martes de arriba, sobre la importancia de consultar a Jehová. Segunda de Samuel capítulo 5. Una de las cosas que distinguió a David desde que arrancó en su vida de rey, pero también en su vida en sentido general, fue esa capacidad de ir, o ese reconocimiento que tenía de Dios, de cuando tenía que tomar una decisión, consultaba a Jehová. Señor, ¿subiré contra los filisteos? Él podía subir sin preguntarle a Dios, pero él le preguntaba al Señor, Señor, ¿subiré contra los filisteos? ¿Y qué hacía el Señor? Ve. Luego le pregunto otra vez en el mismo capítulo 5, Señor, los filisteos se reagruparon y decidieron volver contra David en el mismo lugar. Y David pudo haber dicho, ok, como lo vencí la primera, no tengo que orar ahora, puedo ir solo y destruirlo. Pero sin embargo volvió a consultar a Jehová y entonces Dios le da otra estrategia y le dice, ahora no vas a vencerlo de esta manera, ahora vas a hacer esto y aquello. Y le dio un plan diferente para enfrentar a los filisteos. El resultado fue el mismo. Dios le dio la victoria. Ahora, ¿cuál fue el elemento distintivo en esas victorias? ¿O cuál fue la constante que lo ayudó a siempre ser exitoso en esas decisiones? El consultar al Señor, aun cuando las decisiones parecían rutinarias o conocidas de David. Hermano, no tome a juego ninguna decisión en su vida, decisiones económicas, decisiones familiares, decisiones espirituales. Sea entendido, sea preocupado por cada decisión y vaya delante de Dios y pídale al Señor, porque si no, va a estar tomando decisiones que traerán sufrimiento a su vida. Y si lo pudiéramos resolver en 2 días fuera fácil, pero hay malas decisiones que nos marcan negativamente para toda la vida.
Sufrimos por esas malas decisiones. Sufrimos también porque Satanás es el Dios de este siglo. Hasta que Cristo con poder y gloria vuelva, esa realidad nos va a estar afectando en esta tierra. Por ejemplo, nos sentimos mal con todas las cosas malas que pasan en el mundo. Y porque somos perseguidos a veces por los incrédulos que se sienten reprendidos por nuestras vidas, por nuestro testimonio y las cosas que hacemos como cristianos. Sufrimos por eso. Sufrimos por lo malo que hay y por la forma en que nos ve la gente. Hay gente que se molesta con los cristianos porque ellos no pueden vivir como los cristianos y ya eso los hace que a usted le caiga mal. Él me cae mal. ¿Te hizo algo malo? No. ¿Habló mal de ti? No. ¿Te quitó un negocio? No. Es que me cae mal. El problema es que la gracia de Dios que se proyecta en ti ofende al diablo y a los demonios que están guiando esa vida por el camino de error. Esa es la triste realidad. Ahora sufrimos porque Satanás es el Dios de este siglo. Y el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8 dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién anda suelto por ahí? Voy a preguntar otra vez porque hay gente que quizás no lo sabe. ¿Quién anda suelto por ahí? ¿Anda como qué? León rugiente, buscando echarle fresco a los hermanos, pasarle la mano por la mollera a ver si se cerró. Anda como león rugiente buscando a quién. Yo creo que esto hay que decirlo más. Yo siento que la gente cree que el diablo está de vacaciones. El diablo trabaja 24/7 y llega más rápido que el 911. Esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Viene a mi mente una pareja. No están lamentablemente en la iglesia, pero hace algunos años. Un día me dice, le pregunto yo a la hermana, tengo días que no veo a tu esposo. Y me dice, sí, pastor, se nos había olvidado decirle, él se fue para tal país, un país ahí que no voy a mencionar. Se fue a trabajar para allá, apareció una oportunidad y en ese país le estaban ofreciendo una contrata muy buena. Es por 9 meses. Y va a ganar un buen dinero, pastor. Nos vamos a parar bien parados. Yo le dije, mira, yo nunca apoyo que un matrimonio se divida, se separe. Porque uno se casó para estar juntos. Y el diablo anda como león rugiente buscando ¿qué? No le voy a contar la historia completa, pero tristemente, en la primera parece que no pasó, pero no se quedó en la primera, vino una segunda contrata y yo creo que llegó una tercera. Y creo que a la cuarta, la hermana descubrió que el varón tenía una familia en el lugar donde fue a trabajar. Eso yo no me lo saqué de una revista, ni de un periódico, ni de una novela de Terín Collado. Esa es una historia de la vida real. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y presenté un caso ahí en una decisión con el tema del matrimonio, la separación económica, etcétera. Pero a veces con un hijo.
con un hijo que tú lo mandas para la Conchinchina. Y después, ¿y por qué se convirtió en un diablo? Pero tú se lo mandaste al diablo. Hermanos, son realidades. A veces mandan a una muchachita, señorita de 13, 14 años a vivir con un tío que no conoce, o con un papá que nunca vivió con ella. Y entonces después nos sorprendemos porque pasó algo. Pero ¿cómo no va a pasar? Cuando tú renunciaste a tu responsabilidad de ser el guía y el tutor de esa vida que Dios te entregó como regalo, como parte de su herencia, y no quisiste asumir tu responsabilidad hasta donde debías asumirla. Después, toda la vida sufriendo por el fracaso, por la tragedia, por las cosas que ocurrieron que no debieron ocurrir. Hermanos, pudiera seguir mencionando muchos ejemplos, pero en definitiva, estamos llamados a sufrir y experimentar dolor en este mundo por esas malas decisiones que tomamos, por la obra de Satanás, por esta naturaleza caída, por toda la maldad que hay en el mundo. El sufrimiento es una realidad que nos puede sorprender en cualquier momento. La segunda pregunta importante entonces sería, ¿podemos sacar algún beneficio de esos procesos? ¿Hay o puedo descubrir algún propósito de Dios para mi vida mediante un sufrimiento? ¿Habrá alguna victoria en un sufrimiento para un creyente? Precisamente esa es la palabra que Dios nos ha dado para todo el que podamos alcanzar. Hay bendición en el sufrimiento para aquellos que pongan su confianza en el Señor. ¿Y cómo va a ser eso, pastor? Oriénteme para yo entenderlo, porque me cuesta entenderlo. ¿Cómo puede haber bendición en esta situación de salud, en este cáncer, en este desempleo, en la quiebra de este negocio? ¿Cómo puede haber bendición cuando me he quedado solo o sola? ¿Cómo puede haber bendición en este proceso con ese muchacho que no coge cabeza y está preso ahora? ¿Cómo puede haber bendición en esa situación que me ha llevado a ser criticado, humillado por la gente, por diferentes cosas? ¿Cómo, pastor? Mire, yo analizando la palabra de Dios encontré ejemplos varios y solo voy a citar algunos de la bendición que generó un proceso de dolor o sufrimiento. Primero, en ocasiones Dios utiliza el sufrimiento para provocar arrepentimiento de pecado y renovación de la fe y la confianza en el Señor. Y no voy a escarbar mucho en la Biblia. Hay un ejemplo muy conocido del hijo pródigo, una historia que hace Cristo. ¿Dónde encontró el camino a la restauración? En el sufrimiento. Cuando se quedó sin nada, cuando lo perdió todo, cuando deseaba comerse la comida de los cerdos, mientras hubo recursos, mientras hubo dinero, mientras habían amigos, mientras habían fiestas y parranda, él no entendió consejo, no pensó en Dios, no pensó en la necesidad. Ahora, cuando tocó fondo, me encanta como lo dice la palabra, volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ya ser llamado tu hijo, pero recíbeme, aunque sea como a uno de tus jornaleros. ¿Dónde encontró
¿Dónde encontró el arrepentimiento? ¿Dónde decidió buscar la renovación de la relación con su padre? Cuando tocó fondo, cuando se quedó sin nada, cuando la crisis lo alcanzó. Pero hay una segunda ocasión que Dios utiliza el sufrimiento para bendecirnos, y es cuando nuestra fe es probada. Un caso que es emblemático, que no se puede quedar cuando hablamos de sufrimiento, es el caso del siervo Job. Dios le permite a Satanás herirlo. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era que su fe brillara con mayor esplendor que nunca, y así traer gloria a Jehová. ¿Cuántos quieren traer gloria a Jehová? Puede ser a través del sufrimiento. Alaba. Puede ser a través del sufrimiento. Qué bueno es traer gloria a Jehová cuando todo está bien. Todo el mundo quiere esa gloria. Que todo el mundo vea que estoy boyante, saludable, bonito, en bendición, en prosperidad. Así todo el mundo. Yo quiero traer gloria a Jehová. Oh, aleluya. Y sentimos la gloria. Pero Job trajo gloria a Jehová. Pero la gloria mayor fue a través de ese proceso difícil. Qué difícil fue ese momento cuando tenía que rascarse con un tiesto, dice la Biblia. Con un tiesto se rascaba las llagas. Eso se lee rápido, pero eso se sufre mucho. Qué difícil fue cuando le dijeron: tus hijos murieron y lo perdiste todo. Qué difícil cuando la mujer le dijo: muérete con tu Dios y olvídate de mí, pobre diablo. Ese chin se lo puse yo. Pero la Biblia no entra en esos detalles, pero yo me imagino las expresiones que le dijo esa mujer a Job. Ahí nadie piensa en que le está trayendo gloria a Jehová, pero su fe estaba siendo probada. Su fe le estaban sacando brillo. Y ahí Dios estaba preparándolo para llegar al capítulo, creo que 42. El capítulo 1 es duro, el 2 es duro, el 3. Y usted dice: ¿y hasta cuándo, Señor? Pero hay un capítulo 42. Aleluya. Y el postrer estado de Job, dice la Biblia, fue mayor que lo que había tenido. Aleluya, porque en el proceso su fe fue probada y trajo gloria al Señor. Voy a preguntar otra vez: ¿alguno de ustedes quiere traer gloria a Jehová? Aunque sea por medio de un sufrimiento. Dele un aplauso a Cristo por esa respuesta. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Tremendo. ¿Para qué? Para que la prueba de vuestra fe, es decir, el proceso donde tu fe es probado, más precioso que el oro que perece. Usa la comparación con el oro que es probado por fuego. Para una pieza de oro sacarle brillo, hay que darle fuego. Y el apóstol Pedro dice: vuestra fe, la prueba que tú sufres, donde tu fe es probada, esa prueba es como el proceso de sacarle brillo al oro. Aleluya. Pasarás por el fuego, pero después que pase, resultará en alabanza, en gloria
y honor por la revelación de Jesucristo a tu vida. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Qué bueno es después de pasar un proceso decir: gloria a Dios, el Señor estuvo conmigo. Bendito sea el Señor que me sostuvo en medio de la dificultad. Aleluya, que pude pasar eso. Qué bueno cuando la gente viene y me dice: escuché tu testimonio. Oh, pero Dios sí ha sido grande en tu vida. Ah, qué bueno contar testimonios. Pero los testimonios vienen después de pasar por el proceso, esa prueba con fuego. En tercer lugar, Dios utiliza el sufrimiento y nos da el beneficio de desarrollar la paciencia y el carácter de los creyentes. Y ese es un beneficio del sufrimiento para los que le sirven al Señor. Cuando estamos en un proceso, el Señor nos desarrolla la paciencia. Qué duro es esperar en el Señor. Aleluya. Me encanta esa alabanza que dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confía. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y espera pacientemente, aunque la duda, yo no confío, lo hago con y espero en la tormenta, aunque tardar, yo confiaré en tú, siempre tienes el control. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La paciencia, la tribulación va a producir paciencia. Mire, hermano, nadie quiere que una tribulación, un sufrimiento, una cosa difícil, un tiempo difícil en su vida, nadie quiere que dure. Todos quieren: Señor, en el nombre de Jesús, ato, desato, rompo. ¿Verdad que ustedes son bien pentecostales? Te ordeno, diablo, suéltame. No, estamos llenos de fe. Eso es el primer día. El segundo: diablo, yo te lo dije ayer. Cuando pasa una semana: Señor, dile algo al diablo. Yo sé que muchos se ríen porque se sienten identificados. ¡Qué batalla, eh! Cuando ya vamos por un mes, 2 meses, 3 meses, ¡ay, si se mete el año! ¿Hasta cuándo, Jehová? Y nos desesperamos, hermanos.
nos desesperamos. Ahora, hermano, yo quiero decirle algo. Yo no sé cuánto ha durado el proceso que tú estás atravesando o el tiempo de dolor y sufrimiento que has tenido que vivir en tu vida. Pero yo te voy a decir, aprovecha cada minuto de ese proceso para desarrollar paciencia, porque cuando la conquistes, serás más poderoso en Dios que nunca antes. Óyeme bien, óyeme bien. Eso no es tiempo desperdiciado. Porque en la medida que tú tengas que esperar, vas a ser promocionado a un mayor nivel, a una dimensión espiritual superior que lo que tú habías vivido antes de esa situación en tu vida. No me quiero extender, pero quiero mencionar dos beneficios más. En el sufrimiento aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. 1 Corintios 12:9 dice: y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo está hablando de un proceso difícil en su vida, de una situación de la que no tenía control, que le afligía, que le quitaba el gozo, que le hacía sentir pequeño, que hacía que se recogiera en algunos momentos. Y dice: le pedí al Señor 3 veces que me quitara esta aflicción. Y dice, y Él me respondió, Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Y entonces Pablo llega a esta conclusión: por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso ahora me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Yo sé que ustedes son muy cristianos y se saben ese verso, pero eso es profundo lo que dice ahí. Eso es muy profundo. Pablo, en términos prácticos, está diciendo: cuando la gente se ríe de mí por lo que me pasó, cuando el diablo pone sus bocinas a señalarme y hablar mal de mí y de mi testimonio, me gloriaré en mi debilidad, porque entonces en esa situación realmente soy fuerte, porque sé que el poder de Cristo Jesús es el que me sostiene para no fracasar en todo este proceso. Oh, gloria a Dios. Yo no sé qué el diablo está voceando contra ti. Yo no sé qué el diablo está diciendo en contra ti. Yo no sé qué el diablo está señalando de ti. Es señalando que no te fue como tú pensabas que te iba a ir. Señalando que quizás tú no tuviste el éxito que debiste tener. Que siendo hijo de Dios está en ese lugar o en esa situación. Dile al diablo: en mi debilidad entonces me fortalezco, porque sé que dependo de Dios y no de mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé usted, pero yo dependo del Señor. Yo no sé usted, pero yo le he dicho al Señor: es agarrado de ti que yo llegaré. Con mi fuerza no puedo. Hay que aprender a depender más de Dios y menos de nosotros. El sufrimiento nos enseña nuestra debilidad.
El sufrimiento nos enseña nuestra vulnerabilidad. Pero yo no creía que a ti te podía pasar eso. Yo no creo que un hombre como tú pudiera llegar a esta situación. En privaciones, persecuciones y angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya todo el mundo sabrá que lo bueno que pase en mí de ahora en adelante no es por mi capacidad, ni por mi fuerza, ni mi inteligencia. Fue porque la mano de Jehová se metió y desde allá me sacó. ¡Aleluya! En quinto lugar, Dios utiliza el sufrimiento para capacitarnos en el ministerio de consolación y ayuda espiritual de otros. Y ese es un beneficio, hermano. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros obra la vida. Yo le sugiero que usted copie esos textos y lo lea mucho, al paso y en diferentes versiones de la palabra. Finalmente, Dios utiliza el sufrimiento para la causa de su reino y el cumplimiento de su propósito individual o general. José, el hijo de Jacob, es uno de los grandes ejemplos. Lo fue Job también y otros tantos. Pero en el caso de José, todas las penurias, sufrimientos y humillaciones fueron ¿para qué? Para Dios glorificarse. Así lo reconoce él en el capítulo 45 de Génesis. Y le dice a sus hermanos a partir del verso 4, dijo José a sus hermanos: vengan a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo: yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. Yo soy su hermano, el que ustedes humillaron. Yo soy su hermano, el que ustedes le dijeron a mi papá que lo mataron las fieras. Yo soy su hermano, el que ustedes dejaron botado. Yo soy su hermano, el que ustedes le vendieron a unos comerciantes. Yo soy su hermano, el que ustedes dejaron trancado en una cisterna. Yo soy su hermano. Yo soy la víctima de ustedes. Pero el verso 5 da un giro de 180 grados cuando dice José: con todo el poder y la grandeza de ser el primer ministro del país más poderoso del mundo, ahora pues no se entristezcan, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Sin embargo, Dios me envió delante de ustedes para preservaros, es decir, para preservarlo a ustedes un remanente en la tierra y para guardarlo a ustedes con vida mediante esta gran liberación. Eso se lee lindo, hermano, pero qué duro es eso. Qué duro es eso. José debió vengarse de esos malditos, de esos sin madre,
de esos envidiosos. Porque en las mejores familias hay envidiosos, hasta en la iglesia. Sí, la envidia es un mal de la gente que no soporta que Dios bendiga al otro. Hermano, aunque su carne le diga, moléstate por la bendición del otro, sacrifica tu carne y dile, qué bueno que Dios lo bendijo. Qué bueno que Dios la bendijo. Qué bendición más buena Dios le dio a fulano. Aleluya, aleluya. Y tu carne te va a decir, grita, chilla, habla mal de él. Y tú sacrifica tu carne. El Señor bendiga a ese hermano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y el diablito, ustedes vean como los muñequitos dicen, le sale un diablito a uno. Y el diablito, maldícelo, di cosa mala. Y tú con tu boca, llenando tu boca de palabra de bendición. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Óyeme, esa es la manera de decirle al diablo, no prosperarán tus planes para traer ruina a mi vida por causa de la bendición del otro, sino que por el contrario, yo me conecto con el Dios que lo bendijo, para que de la misma manera que lo bendijo a él, también me pueda bendecir a mí. Aleluya, aleluya. Dios utiliza el sufrimiento para su reino. Y José lo entendió. Hay un propósito de Dios. En este sufrimiento no lo entiendo. Creo que fue, dicen los exégetas bíblicos, que fue un proceso como de 12 años o 14. Hermano, uno quiere que la prueba dure un mes. Uno quiere que la dificultad dure una semana. Pero no es tan fácil así como queremos. No siempre es tan sencillo como puede pasar con otros. Quiero terminar con 2 ideas finales. Número 1, entiendo que muchos de los que me han escuchado están en shock por lo que hemos dicho. Pero ese es el mensaje de parte de Dios para todos los que me escuchan. Quienes le sirven al Señor pueden pasar por el sufrimiento, pero de todos esos procesos van a sacar bendición si se enfocan en el Señor. Romanos 8:28 no es una declaración o un eslogan de campaña política, es una verdad espiritual. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperarán para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En segundo lugar, el consejo para el cristiano que está pasando por dificultades o está sufriendo es que se goce. Pastor, me la puso duro, pero te lo voy a repetir. El consejo para el cristiano que está pasando por dificultades o está sufriendo viene de parte de Dios. ¡Gózate! Se lo voy a decir por tercera vez. El consejo que viene de parte de Dios para aquel que está en dolor y sufrimiento es: gózate, gloríate. Celebra el proceso, porque esa es una señal de fortaleza en Dios. 1 Corintios lo dice en el capítulo 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. No es que usted sea masoquista, es que usted tiene una visión más amplia. No es que usted sea uno que le gusta el dolor. No. Es que yo sé, usted ha oído a los evangélicos decir: cuando hay una prueba, hay una bendición en camino. Esa es una exégesis ligera de eso. Una interpretación rápida de eso. Una aplicación popular. ¿Qué dice la Biblia? Gloríate en el Señor en medio de tu dolor. Gózate en medio de tu debilidad. Por eso dice: por amor de Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. El consejo a Timoteo 2 y 3 y 10 al 13 del capítulo 2 se actualiza para todos los que están en proceso de sufrimiento y dolor.
El Señor a través de Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Sufre penalidades. Y dice más en el 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos en Él. Si le negáramos, Él nos negará. Finalmente, Jesús en San Juan 16 advierte o alerta a sus discípulos sobre las cosas por las que tendrían que pasar. Y les dice, cuando usted lee los primeros versos, dice: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Le expulsarán de las sinagogas. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya yo se lo había dicho. Y cierra con el verso que abrimos, el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recibe paz en el nombre de Cristo Jesús. Recibe paz en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes extiendan sus manos y señalen a alguien que esté delante de usted y diga: recibe paz en el nombre de Cristo Jesús. No importa por lo que esté pasando, recibe paz en el nombre de Cristo Jesús. No importa cuál sea la aflicción, recibe paz en el nombre de Cristo Jesús. No importa lo doloroso, lo largo, lo difícil que ha sido el camino, recibe paz en el nombre de Cristo Jesús. Gloríate en el proceso, gózate en la tribulación, porque viene gloria de Dios. Vas a celebrar la victoria de Dios manifestándose en tu vida. Aleluya, aleluya. Por eso le digo a los amigos y amigas que están con nosotros y están a la distancia: tú que no le sirves a Dios, como ves, para el cristiano aún los sufrimientos redundan en bendición. Lamentablemente eso no vale para los amigos si antes no se deciden convertirse a Cristo. Tú quieres tener victoria en medio del sufrimiento, conviértete a Cristo. Entrégale tu vida al Señor, no lo dejes para mañana. Mejor si no estás en tribulación. A mí me gusta que la gente se convierta antes de la tribulación, antes del problema. Pero si ya estás como quiera, el Señor te recibe y te promete ayuda. Mi deseo es que te convierta a Cristo lo más pronto posible. Que Dios te bendiga. Hemos